Empezar, somos 66 compañeros, compañeras que estamos aquí reunidos para charlar de estas cosas y para escuchar a Marcela, que bueno, también es del equipo de es referente del equipo que está trabajando en todo esto, en todo el trabajo con profesores, profesoras, así que viene bien con el tono de lo que va pasando en las distintas materias. Así que, y además de tener una experiencia enorme en este trabajo en la virtualidad, en la virtualización, muchos profesores, profesoras lo conocen, de todo lo que viene haciendo en esta universidad, en el trabajo de virtualización, en las materias que venían dándose a distancia, en carreras a distancia. Además tienen mucha formación en esto, es decir, que no es que, así como decimos siempre, que todos los profesores, profesoras, compulsivamente, tuvimos que transformar nuestras materias presenciales en virtuales, eso es cierto, también es cierto que tenemos un equipo muy fuerte, muy sólido, que viene trabajando en estos temas, estudiando estas temáticas, aprendiendo de estas cuestiones de la virtualización, mucho antes de que la digitalización fuera tan imponente, ¿no?, como tecnologías disponibles. Entonces, aprovecharnos en este contexto, en este momento histórico, todo el saber que tenemos dentro de la universidad en este trabajo, que se viene haciendo desde la Secretaría Académica, con Melina, con este trabajo que se viene haciendo muy cuidado, y eso, es un saber específico que tiene que ver con la tecnología educativa, con la didáctica, con la enseñanza, que queremos capitalizar. Y desde ahí creemos que Marcela Canizo es un aporte increíble que nos va a dar la charla de hoy y va a compartir con nosotros algo de todo lo que sabe, y va a compartir además instrumentalmente cómo eso se desarrolla, ¿no? Que entonces tenemos como las dos patas: pensar en la enseñanza y ir trabajando cada vez más para enseñar mejor, o encontrando estrategias para enseñar mejor, y a la vez poder hacerlo en el campus, concretamente como hago con el foro, ¿no? Y trabajar. Así que muchas gracias, Marcela, por estar acá compartiendo. Bueno, gracias, Vero, les doy la bienvenida a todas y a todos a este como segundo encuentro de la trastienda de la enseñanza. Como decían las compañeras, vamos a trabajar específicamente la importancia de los foros en los procesos educativos en línea, un poco para tener una apoyatura visual para todos. Armé una presentación visual que voy a compartir. Es probable que, como voy a compartir la presentación, no pueda verlos a todos, así que el que quiera como ir comentando algo, abra el micrófono e interrumpa, que no va a interrumpir. Pero bueno, quizás no los veo a todos cuando levanten la mano, porque tienen los micrófonos silenciados. Bueno, entonces, ya estoy. A ver. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, Marce. Bueno, bárbaro, porque yo Perfecto. ahora no los voy a ver, ¿eh? Así que, bueno, entonces, un poco les voy a contar de qué va a tratar el encuentro de hoy, hacer algunos tópicos que me parecieron como importante como traer para abarcar lo que implica el uso del foro y la complejidad que tiene. Bueno, vamos a pasar un poco por, nada, muy sencillito, algún marco teórico que nos ampare en esto del uso didáctico de los foros, que nos permita despegarnos solamente de una cuestión técnica y pensar como la dimensión más en el marco de la enseñanza y del aprendizaje. Vamos a pasar también por los foros y algunas especificidades, no necesariamente técnicas, sino relativas al uso de los foros y principalmente al rol del profesor en los foros que organiza y que arma. Vamos a trabajar también sobre algunas configuraciones técnicas que son muy importantes, siempre teniendo en cuenta que todas las decisiones técnicas que nosotros tengamos tienen o espejan o deberían ciertas decisiones didácticas también. Digamos, con esto quiero decir que cuando uno arma un foro no queda como librada al azar ciertas variables que hay que considerar o que sería sugerible considerar, y después
después vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Bueno. Entonces, respecto al marco teórico, desde una perspectiva constructivista se entiende que el conocimiento tiene que ver con una negociación o interacción de significados y sentidos entre estudiantes y entre estudiantes y profesores, o sea, pensar el conocimiento como una construcción producto de interacción. Traigo esto un poco, y quizás es una obviedad lo que digo, sabiendo que el campus virtual es un campo de posibilidad que cuenta con muchísimas herramientas, materiales, pero que en tanto tal es un campo vacío, y que la vitalidad que nosotros y la vida que nosotros podamos darle a ese entorno va a estar dado por las interacciones que nosotros produzcamos o construyamos ahí como comunidad. En este sentido, digamos, si hablamos de el conocimiento como algo que se construye a partir de las interacciones, todas las herramientas que implican el diálogo, la posibilidad de pensar con otros, las reflexiones colectivas, adquieren suma importancia. De hecho, bueno, el foro es una herramienta justamente colectiva de interacción e intercambio. Por eso, digamos, este pequeño gran marco conceptual, para entender por dónde va la cosa, que no necesariamente va a ser, digamos, un encuentro para ver instrumentalmente cómo se utiliza, sino, digamos, tener siempre presente que lo que antecede al uso de la herramienta o de la arquitectura del campus es, sin lugar a dudas, o debería ser una planificación pedagógica didáctica. Así que vamos a intentar ir a desandar ese desafío, espero que podamos, espero poder. Bueno, respecto de los foros y algunas especificidades, quizás la cuestión más obvia, ¿no? Que el foro es una herramienta de trabajo colectivo, un espacio de intercambio asincrónico. Eso quiere decir que las intervenciones y lo que se produzca en el foro se va a producir en distintos tiempos, donde cada uno, o sea, cada participante de ese foro va a autorregular sus tiempos para participar, para volver a participar, para ingresar. Tener en cuenta esa cuestión como quizás más formal. Y si una cuestión que un poco recupera esto que les decía en relación al marco teórico, es que siempre el sentido de uso, tanto del foro como de cualquier herramienta, necesariamente deben ser los objetivos pedagógicos que nos establezcamos. Digo esto y me pareció interesante traerlo porque el foro es una herramienta muy conocida, ¿no? Si uno le pregunta como a los profes qué herramienta se le ocurre utilizar, siempre aparece el foro como la primera respuesta, y no necesariamente el foro es una herramienta bien aplicada en determinadas propuestas didácticas o de actividades. Entonces, bueno, tener ahí presente qué es lo que yo quiero trabajar, y cuando yo sepa qué es lo que quiero trabajar y cuáles son los objetivos que yo quiero lograr, ahí la elección de la herramienta, ¿no? Esto quizás como cuestión general, pero que también tiene que ver con elegir un foro, ¿no? Y el por qué elegir. Yendo más específicamente a los usos pedagógicos de un foro, bueno, podríamos decir que el foro nos sirve para ampliar, profundizar y discutir un tema, analizar, debatir lecturas, películas, entrevistas. Muchas veces hay foros armados que están en relación con otras actividades, a veces son lecturas de textos, visionados de videos, y ahí el foro como alguna pregunta disparadora que viene un poco a recuperar todo eso que como estudiante vi, leí, y digamos, me pongo a analizar o debatir en el marco de lo que entendí. En ese sentido el foro es una herramienta como muy potente. Trabajar elementos que presentan dificultad, esto un poco remite a que yo tengo la posibilidad dentro del campus de armar pequeños grupos, que yo identifico que hay grupos que presentan cierta dificultad respecto de alguna cuestión en particular. Bueno, puedo utilizar un foro para trabajar con ellos, esta cuestión en particular. Obviamente, ¿no? Poner debates grupales, por ejemplo, dándole a cada grupo argumentos a sostener, o discusiones grupales con el grupo entero. En este sentido, digamos, si yo quiero provocar discusiones,
tengo que lograr que la consigna sea lo suficientemente controversial, porque así nos vamos a ahorrar muchas frustraciones. Los estudiantes no debaten, pero no es lo que estoy proponiendo a través de la consigna de redacto. Entonces, digo, tiene como cierta complejidad que el foro devenga en lo que yo esperé o lo que yo pensé, ¿no? Pero es una herramienta que sirve para debatir, por supuesto. Compartir y recuperar experiencias de la práctica. Hay experiencias muy interesantes en foros en relación a esto. Muchas veces para lograr que el foro no sea un espacio de opinión, como nos suele pasar en la experiencia de muchos profesores cuando armamos foros, la experiencia mediatizada o vista a través de los lentes de los marcos teóricos eh, generan los foros espacios muy interesantes de revisión de las propias prácticas. O sea, si yo lo que quiero es revisar, que los estudiantes revisen su práctica en el marco algún material teórico, el foro puede ser una herramienta muy interesante. Bueno, quizás como va de suyo, construir conocimiento de manera colectiva, colaborativa, digo, la posibilidad de encontrarme con otros, con lecturas particulares, formas de abordaje de distintos fenómenos, modalidades de comprensión conceptual de un mismo tema, de un mismo texto. Bueno, la posibilidad de encontrarme con otras miradas siempre, por supuesto, va a enriquecer mi propio aprendizaje y el de los demás, ¿no? Y bueno, discutir noticias de actualidad, resultados de investigaciones científicas, ponernos a investigar determinadas cuestiones puntuales y que sea el foro el lugar donde se comparten esos hallazgos. Bueno, son todos propósitos y posibilidades pedagógicas a las cuales el foro responde muy bien. El foro responde muy bien. Pero bueno, tiene además como otra complejidad, y tiene que ver con que yo habilite un foro y haga una buena consigna, no necesariamente me va a garantizar que se cumplan mis objetivos pautados al inicio, cuando pensé. Y en este sentido traemos como la importancia del rol de la moderación del profesor. La moderación del profesor es compleja porque tiene y adquiere, de acuerdo al devenir del foro, múltiples variantes. Puede ser que el rol tenga que ver con guiar, ¿sí? Con guiar, por ejemplo, respecto de fechas, respecto de objetivos particulares del foro que no se hayan comprendido. Tiene también el rol de ser guía en cuanto al devenir de las discusiones del foro. Esto quiere decir que, bueno, muchas veces, nada, las intervenciones se van sucediendo y puede suceder, como suele pasar, que se desvíen, ¿no?, del objetivo principal que tenía el profesor, y entonces ahí la mirada y la intervención justa y a tiempo del profesor lo que hace justamente es volver sobre la discusión inicial. Puede ser que en el marco de lo que se viene discutiendo, el profesor considere que es una buena oportunidad para puntualizar determinadas discusiones logradas, para repreguntar o incluir nuevas preguntas, si considera que aún no se ha logrado quizás la profundidad que se esperaba en las discusiones. Bueno, responder preguntas, ampliar perspectivas, reformular consignas si son necesarias. Digo, no hay recetas para esto, un poco tiene que ver con el timing y el ejercicio docente, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la moderación como guía es fundamental. Esto implica cierta presencia y cierto seguimiento del profesor respecto de esas discusiones que se vienen sucediendo, porque la realidad es que si uno, bueno, no la sigue, puede ser que en determinado momento ya sea como demasiado tarde para volver como a puntualizar algunas cosas. Y esto no significa que el profesor tenga que estar todo el tiempo como interviniendo en el foro, monopolizando la palabra, porque eso tampoco sería lo esperable, pero sí, digamos, que vaya siguiendo ese acontecer, que vaya siguiendo eso como se va dando, ¿eh? Eso como se va dando. Bien.
Y alguien acaba de dibujar la pantalla, es muy gracioso. Bueno, además de la moderación, hay ciertas reglas de etiqueta que tienen que ver con el buen uso que uno puede hacer, en este caso, del uso de las herramientas de la web en general. Y lo traigo acá porque es importante en términos de las interacciones vinculares. Vieron, como decimos, que no solo hablamos de herramientas y de buenas consignas, también hablamos de lo que podemos construir entre todos en términos vincular ahí. Y las reglas de etiqueta son importantes. Eh, Podemos decir que hay reglas de etiqueta para los estudiantes y también para nosotros los profesores. Y quizás, en cierta forma, el profesor tiene que asumir en algunos momentos y en determinadas circunstancias algún rol de alfabetizador respecto de cómo se usan los espacios de intercambio, principalmente sabiendo que los estudiantes quizás, y es muy probable que no tengan experiencia en el uso de estas herramientas y menos en la participación en un foro, y ahí nosotros tengamos que, bueno, enseñar algunas cosas. Por ejemplo, y esto va quizás para nosotros también, ¿no? Saludar al inicio de una intervención y volver a despedirse al final. Que cuiden cuestiones relativas a la ortografía, a la sintaxis, al armado de oraciones. Parecen obviedades, pero en realidad no son así. A veces uno escribe como habla, y entonces, si bien el foro tiene un registro de escritura más coloquial, bueno, hay que guardar ciertas cuestiones formales de escritura, además pensando que es un ámbito académico. Otra cuestión también a sugerir es no escribir todo en mayúscula, y esto nos cabe también a nosotros. En lo digital, escribir todo en mayúscula equivale como a gritar en una conversación, dificultura. Entonces, digo, puntualizar estas cuestiones, cuidar el tono en el cual se dan los debates, porque es muy probable que se discuta y se debata, y bueno, quizás ahí el rol de la moderación del profesor, ¿no? Enseñando que podemos discutir, pero que del otro lado hay personas que tienen sentimientos, que pueden sentirse ofendidas y demás. Y también hay algunas reglas de etiqueta para nosotros los profesores, en esta situación de excepcionalidad, ¿no? Donde, bueno, estamos muy presionados, hay muchas cuestiones nuevas para muchos. Tener paciencia, ¿no? Tener paciencia con nosotros mismos respecto del uso de las cuestiones y tener paciencia con los estudiantes respecto de que, bueno, quizás no sepan, no logren lo que nosotros estamos esperando, y ahí, digamos, algunas cuestiones a tener en cuenta, como, bueno, cuidar el tono, ¿no? Con el cual quizás nos tratamos de transmitir lo que nosotros queremos o esperamos. Saben que en los medios digitales la mayor parte de la comunicación es escrita, y esos son como una suerte de palimpsestos, queda ahí, ¿no? Queda ahí, puede circular. Entonces, digo, bueno, cuidar este tono, porque también, digo, las palabras van a ser la forma que vamos a tener de acompañar a ese estudiante que está en su casa ahí intentando como aprender a través de esto que nosotros le estamos ofreciendo. Bueno, estas algunas reglas en etiqueta que Marcela Bidondo y su equipo nos han acercado, las podemos dejar también como disponibles en el aula, de enseñar en el campus, si las necesitamos como repasar. Bueno, pero son cuestiones importantes porque cuidan esas interacciones, cuidan esos vínculos que vehiculizan la posibilidad de enseñar y de aprender, ¿no? En un clima posible. Bien, hasta acá, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? No, para mí está bien. ¿Vamos bien? Porque ahora vamos a meternos a las cuestiones, a las configuraciones técnicas del foro, Ah, eso sí tengo duda. y vamos ahí. ¿Está bien? Bueno. Bien, configuraciones técnicas. ¿Qué vamos a ver ahora? Distintos tipos de foros, características de ajustes técnicos que podamos hacer. Esto tiene que ver con todas estas configuraciones y todas
estas elecciones más duras, más prácticas que yo puedo tomar. Sin embargo, las vamos a intentar pensar en el marco de cierta mirada didáctica respecto del uso de la herramienta. No necesariamente decir, bueno, hay estos tipos de suscripciones, sino pensar, digamos, cómo, por ejemplo, esos tipos de suscripciones generan una experiencia de cursado distinta, ¿no?, en los estudiantes. Entonces, vamos a intentar como atravesar el uso práctico de la herramienta con estas variables didácticas, pedagógicas, que, bueno, son muy importantes. Así que vayamos a la... Bien, entonces, asunto y descripción es lo primero que yo encuentro cuando abro un foro. Y todos me dirán, ay, Marcela, bueno, es un poco obvio, ¿para qué traerlo? Sin embargo, hay cuestiones importantes, principalmente que tienen que ver con la posibilidad de darle al estudiante, valga la redundancia, la posibilidad de organizarse en el entorno virtual. Ahí, como ven, está marcado y está señalizado el nombre del foro, como una cuestión importante. Suelen haber muchos foros dentro de una misma cursada, dentro de una misma materia. Entonces, que yo como profesor anticipe el modo en que yo voy a llamar a los foros no es una cuestión menor, porque si yo a todos los foros les pongo foro de actividades, es probable que si yo como estudiante tengo que completar varias actividades que están plasmadas en foros, bueno, no sepa bien cuál responde a qué. Entonces, encontrar un modo claro de organizar, de llamar a los foros, y que ese nombre que yo le doy al foro esté, bueno, bien señalizado en una consigna o en la escritura de mi clase. Digo, que yo como estudiante sepa que este foro responde a este marco conceptual, a estos textos y demás. Bueno, en el medio ven lo que tiene que ver con la descripción del foro, ahí volvemos sobre las reglas en etiqueta y sobre el cuidado en la redacción de foros. Cuesta mucho escribir, a mí me cuesta bastante escribir las consignas pensando en que, digamos, poder volcar ahí todas esas variables que en cierta forma o que en gran medida me van a ayudar a garantizar el cumplimiento de mis objetivos, ¿sí? Y debajo van a ver que marqué un pequeño cuadradito que puede estar tildado o no, en donde se muestra la descripción del foro en la página del curso. ¿Qué es eso? Eso es replicar en la página del curso, en la pestaña, digamos, la misma consigna del foro. Muchas veces esto no tiene sentido, porque genera como visualmente mucho ruido, demasiada información, que está como duplicada. Entonces ahí, bueno, evaluar si es necesario que además de la consigna dentro del foro, yo muestre esa consigna en la página de inicio. ¿Puedo preguntar algo? Si no es Por molesto. supuesto. En- Voy a dejar de comprar. Voy a dejar de comprar. Sí, Perdón, no sé si sí. no. Yo, por ejemplo, creo un foro, ¿no? O agrego un tema a un foro que ya existe. ¿A los chicos les llega inmediatamente o yo tendría que seleccionar, tildar esta casillita y decir muestra descripción del foro en la página del curso? ¿O ellos lo ven automáticamente? No, ellos van a ver en la página del curso, por ejemplo, foro de la clase 1, los derechos humanos. Lo van a ver en violeta, porque es la herramienta foro. Si vos cliqueás ese botoncito, va a aparecer debajo del acceso del foro, pegada la consigna. Pegada a Que la van a consigna. encontrar dentro del foro. ¿Se Claro. entiende? Pero si yo agrego un tema en un foro, por ejemplo, como Sí. dice otro día y no tuve ninguna respuesta, no sé si lo vieron o no lo vieron. Bueno, ahí hay que ir a informes. Hay que ir a informes y ver si vieron o si ingresaron o cuántos ingresaron a ese hilo del foro. O sea, Informe. que vos marques, que te muestre la descripción, no te garantiza,
o no te da información acerca de si lo vieron o no lo vieron. Elena, perdón, todo, interrumpo un segundito. En algunos foros, puede ser alguna cuestión también de configuración del foro. En todo caso, vamos a dejar un formulario, vamos a dejar el enlace a un formulario para que aquellos que ven que sus estudiantes no participaron o encuentran algún problema con el foro, los revisamos desde una configuración central por si hay algo, por ejemplo, que el grupo de estudiantes no se corresponde con el foro, entonces por eso no pueden participar. Estamos haciendo una revisión general de los foros porque hubo algunos con algún tipo de inconveniente. Ahora comparto por acá un enlace, así completan el nombre de materia y qué problemas están teniendo, y los revisamos a nivel central. Perdón, Marce. Agrego, no, está bien. Me sumo, Marce, porque ahí en el foro están planteando algo parecido, que es que todos los estudiantes pueden participar en cualquier foro. No, lo mismo. Si hay estudiantes que están participando en foros que no les corresponde, participando, viendo lo que sea, lo mismo. Hay algún tema en la configuración o del foro o del grupo, porque justo es lo que están planteando. Entonces, para 413-453-989, que no sé el nombre porque está el número, la respuesta es la misma, deberías completar el formulario ese a ver cuál es el error. O Sí, no hablarlo con los referentes. No es una cuestión de que estamos configurando mal el foro, sino que es una cuestión de otro orden, por eso Melina les está pasando como este link al formulario para completar. Digo, nosotros estamos viendo acá cuestiones de vamos a ver cómo se configuran los foros y ciertas decisiones. Ahora, si todos los estudiantes pueden ingresar a todos los foros, todas las comisiones, hay un tema con la organización de las comisiones. Es como de otro orden la dificultad, por eso, bueno, tomen nota y completen ese formulario para que podamos ver más puntualmente esta dificultad. Gracias, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta hasta acá? ¿Volvemos? Bueno, ahí ahora los dejo de ver. Bien, bueno, ¿seguimos? Asunto, entonces. Tipos de foro. Acá hay una cuestión importante, y más que nada porque tiene que ver con la flexibilidad que tiene la herramienta en Moodle para poder adaptarse a requerimientos didácticos, ¿no? A cómo yo estoy pensando mi actividad y cómo hay distintos foros que pueden ajustarse mejor a lo que yo estoy queriendo. Voy a trabajar en esta presentación cuatro tipos de foros. Hay uno que se llama Cada persona plantea un tema, que seguramente lo vieron, nada de chusmear o de fijarse ahí las opciones. Cada persona plantea un tema. Hay otro tipo de foro, que es debate sencillo, otro que es de preguntas y respuestas, este foro que dice P y R, y otro que es de uso general. Cada uno de estos foros ofrece configuraciones distintas y que deberían responder a justamente lo que yo estoy esperando lograr a través del foro. Cada persona plantea un tema, es un foro que permite que los estudiantes abran hilos de discusión, pero solo uno, ¿sí? Entonces, yo abro el foro y los estudiantes van abriendo hilos de discusión. Es una muy buena configuración, por ejemplo, si lo que yo estoy proponiendo es, no sé, vamos a suponer, que venimos leyendo ciertos materiales y que en base a todos esos materiales que vimos, cada estudiante tenga que hacer una investigación en la web acerca de alguna revista científica, por ejemplo, que sintetice o trabaje algunas de esas cuestiones que vimos. Lo que yo necesito es que un estudiante abra un hilo y comparta esa investigación o ese recorrido de la web que hizo. Para una consigna como esa, este foro es ideal, porque además el profesor tiene ahí como visiblemente la posibilidad de ir haciendo un seguimiento de los estudiantes que entregaron, que no entregaron y demás. Entonces, es un buen foro para... el foro que sigue es debate sencillo. Es el foro clásico que uno por lo general suele encontrar en un solo espacio, ¿no? En donde se abre una consigna y los estudiantes van respondiendo
a esa consigna y uno va como scrolleando hacia abajo, ¿no? Para leer todas las intervenciones. Los estudiantes además pueden responder a cada una de esas intervenciones. Este tipo de foro sirve cuando yo tengo, o se sugiere, ¿no? Yo tengo que trabajar un tema en particular. Por ejemplo, un tema de discusión sobre dos posturas disidentes, ¿no? Entonces hay dos posturas disidentes y en el marco de cierta cuestión que se leyó, bueno, discutir con cuál uno está de acuerdo y fundamentar. Este tipo de configuración es buena porque nada, uno va siguiendo el hilo de las discusiones, en un mismo espacio, no tiene que entrar a distintos hilos, ¿no? Otro que a mí me gusta particularmente es el foro de preguntas y respuestas. Este foro permite que el profesor haga una pregunta y que el estudiante responda, ¿sí? Pero va a poder leer las intervenciones de los compañeros una vez que dejó la propia. O sea, hasta que no dejó su propia intervención, su propia respuesta a la pregunta o a la consigna, no podrá leer lo otro a los demás compañeros. Después sí va a poder ingresar sin problema. Este tipo de foros sirve, por ejemplo, para evaluaciones o, por ejemplo, para conocer las ideas preexistentes o los posicionamientos preexistentes que se tienen respecto de un tema. Entonces esto hace que, digamos, uno no se siente influido porque lo que uno piensa, por lo que el otro piensa, sino que, bueno, deje un aporte más propio sin tanto condicionamiento. Es un foro, por ejemplo, muy interesante si uno lo que quiere proponer, por ejemplo, es un análisis metacognitivo para una evaluación. Uno viene evaluando y en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, puede ser en la instancia de un trabajo final, abrir un foro de preguntas y respuestas con alguna pregunta que invite a volver sobre lo que uno aprendió. Bueno, ahí no necesito leer a los demás, sino que necesito hacer como una propia revisión de mi proceso. Entonces, puede ser un foro apropiado. Fíjense que frente a distintas estrategias, hay foros que pueden ayudarme más a lograrlas que otros. Y el foro, para uso general, que es el que viene configurado per se, el que solemos encontrar cuando habilitamos el foro, un foro que permite la apertura de hilos ilimitados, o sea, a diferencia del foro de cada persona plantea un tema, acá los estudiantes pueden abrir todos los temas que necesiten y responderse entre sí y entrar a los otros hilos. Es un foro ideal, por ejemplo, para un foro de consultas, en donde cada estudiante puede ir abriendo un hilo de discusión respecto de una cuestión en particular que les pueda ya estar generando obstáculos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Digo, yo sé que pasan cosas en el chat, pero no las estoy leyendo. No, quiero decir eso. Cualquier cosa me interrumpen porque no los y las veo. Bien. Luego, ¿no? En las configuraciones aparece la posibilidad de, bueno, marcar la fecha de entrega del foro y la fecha límite con la cual se puede participar. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que cada profesor quiera y cómo quiera manejar los tiempos del foro, ¿sí? Esto más que nada es marcar las fechas, la hora y tildar cuando las habilito. Acá no hay reglas, ¿no? Esto depende, pero tiene que estar en el marco de lo que estoy pensando, ¿no? Digamos, si es una cuestión dejada al azar y yo voy a dejar el espacio libre, el foro libre para que vayan interviniendo, bueno, quizás no tiene mucho sentido como cerrarlo, ¿no? Por fechas. Cuando uno lo cierra con una fecha límite, ya después no se puede participar más. Bueno, puede ser en el caso de una evaluación. Bien, la posibilidad de sumar adjuntos. Van a ver que acá, aquí donde dice adjuntos y recuentos, aparece el peso que los archivos puedan tener si es que habilitamos a los estudiantes a subir archivos. Por eso marqué dentro de las opciones una que es no se permite subir archivos.
A ver, esto depende. Hay foros en los cuales los profesores piden que la misma reflexión y se suban 2 o 3 archivos. Eso no significa que esté mal, porque forma parte de la consigna, pero sí, por ejemplo, yo planteo un foro de presentación y muchas personas lo que hacen es trabajar en un procesador de texto, bueno, para corregir las faltas de ortografía, porque se sienten más cómodos, y subir el archivo adjunto. Ustedes imaginen que si tienen una comisión de 80 personas y 80, 50 suben su presentación en un archivo adjunto, la lectura obviamente se va a lentificar y la economía del tiempo ni les digo. Entonces, quizás ahí manejar esa cuestión. Yo estoy pidiendo, por ejemplo, que suban imágenes adjuntas, bueno, fijar el peso que habilito respecto del archivo que se pueda subir. Hay, por ejemplo, imágenes que son muy pesadas. Bueno, esa cuestión a tener en cuenta, y creo que en el que viene está, no. Y luego tenemos acá la posibilidad de subir el número de archivos. ¿Cuántos archivos se pueden subir? A ver, si es una evaluación, quizás es Parecería... Marce, te perdimos. parecería... A ver. Se nos fue Marce. Todos perdimos a Marce, Pato, la andamos buscando, pero me parece que se desconectó. A ver, esperen que la voy a llamar. Por acá arriba no la veo. No, se desconectó. Bueno, mientras pueden aprovechar para plantear si tienen alguna pregunta en el chat y para dejárselas, algunos ya lo estaban haciendo, y si no, para seguir. Sí, yo pregunté si me podían mandar el link ese para completar el formulario. Sé que aparece nuevamente en el chat, pero ¿cómo lo guardo para hacer la pregunta luego? ¿Me lo pueden mandar vía WhatsApp? Y vos mirá, a ver, fíjate, Ruth, si podés copiarlo, o sea, te parás donde está ese enlace y lo pintás, digamos, como haces siempre que copias algún texto, y te lo llevas a donde quieras, te lo pegás o en el mail o donde quieras y ya te queda. Estoy Igualmente, con el celular, y eso se puede hacer, copiar y pegar, o a ver, si lo pones de vuelta le saco una foto. También, igualmente lo vamos a subir en el aula, enseñar en el campus, así que no se preocupen que lo van a tener, pero ahí te lo pongo de vuelta para que le saques una foto, pero dale. No te preocupes que lo vamos a compartir. Acabo de hablar con Marce, perdió conexión a internet, así que está reiniciando y vuelve a conectarse, sufriendo, por supuesto, como siempre que pasan estas cosas, pero ya está intentando conectarse nuevamente. Ay, no. También para que nos quede, para que tengamos claro que no es que siempre funciona todo, tampoco es que es gravísimo, que uno puede ir construyendo maneras alternativas, puede avisarles a los estudiantes, suponiendo que nos pase algo así en una clase, algo que no funciona, un foro que no está funcionando bien, una tarea que subimos mal, una videoconferencia que no está funcionando, ¿no? Porque en esto también, ojalá que siempre funcionen las tecnologías, está muy bien tener alternativas, y también está muy bien saber que si nos pasa algo así, no es nada que le vaya a hacer daño a nadie. Hay que trabajar para que no pase, pero si pasa, y seguramente a lo largo del cuatrimestre nos van a pasar cosas como estas, ¿no? Que prevamos entrar y nos podamos. También tenerlo en cuenta para los estudiantes. Si el estudiante no pudo cargar las cosas a tiempo, puede ser que no haya terminado de construirlas, y puede ser que sea verdad
que no haya podido entrar el día que le tocaba cargarlo. Entonces, bueno, esto que le pasa a Marce, no digo que lo hicimos a propósito porque no está previsto Me así. aguantaban más, digan la verdad. Ahí está, gracias Marce. Por favor, queda Estamos como en silencio. la tele estirando, Marce. Me quería Aprovecho morir. para hacer una consulta antes de que Marcela empiece. Marce, vos mencionaste que había un lugar para hacer el seguimiento de la participación de los alumnos. Sí. Fundamentalmente me interesaría saber a dónde se puede mirar el tema de los chicos que no escriben en el foro, pero que sí lo leen, como para tener una idea de quiénes están, digamos, activos, más allá de que no escriban o participen. En los informes, que si querés, eso lo podemos trabajar en los foros de consulta con algún tutorial del aula de enseñar en entornos, enseñar en el campus. Los informes te dan la cantidad de ingresos al foro. Lo que uno tiene que hacer es, si quiere saber si menganito o fulanito ingresó al foro, es ir estudiante por estudiante y revisar eso. Bien, bien. O Hago sea, no hay un promo de la informe semana que viene, general del perdón. foro. Perfecto. La semana que viene nos vamos a dedicar exclusivamente a ver distintos tipos de informes a los que podemos acceder desde la plataforma, porque hay informes por actividad, por estudiante, por recurso. La verdad que Moodle ofrece un montón de herramientas para hacer el seguimiento. Y la semana que viene vamos a ir viendo las centrales justamente para esto, para poder ir tomando decisiones y para poder ir acompañando la cursada de nuestros estudiantes. Perfecto, muchas gracias. Bien. Elena, ¿querías decir algo? Sí, me quedaron claros más o menos los tipos de foro y la función que tiene cada uno de los foros que elijo. Yo, por ejemplo, doy matemáticas, ¿no? Introducción al análisis matemático. Y una chica me hizo una consulta sobre un ejercicio, o dos o tres. Yo le respondí a esa chica y después quiero que, digamos, todos los estudiantes lo vean, porque muchos de ellos seguramente tienen la misma duda, entonces los invité a que sigan esa discusión. ¿Qué tendría, y no tuve respuesta, entonces, qué tendría que haber elegido para que eso pase? ¿Cómo tendría que configurar un foro si yo quiero que los chicos vayan viendo las dudas que se van planteando en cada uno de ellos? Mira, con un foro de uso general, donde los estudiantes puedan ir planteándote dudas puntuales, vas a estar muy bien. Ahora, si el estudiante no ingresa al foro, ahí es otra cuestión que tiene que ver con el acompañamiento estudiantil, ¿no? Como quizás algún aviso o algún mensaje como diciendo, bueno, en el foro hay dudas planteadas, que pueden ser la duda de todos, pero en este caso me parece que un foro de uso general te va a permitir que esta estudiante pueda hacer todas las preguntas a través de hilos diferentes que necesite ella y todos los otros o las otras. Yo podría mandarles un mail, por ejemplo, diciéndole a todos, ¿no? Chicos, Sí. los invito a entrar al foro porque hay un hilo de discusión que me parece que puede enriquecer a todos. Podría ser eso. Sí, y otra cuestión que vamos a ver un ratito es el rastreo de lectura. Digamos que uno configure los foros para que al estudiante le aparezca al lado del foro un numerito que tiene que ver con la cantidad de intervenciones que aún no leyó. Entonces eso quizás puede ser como una alerta de decir, acá hay mensajes que no leí. Entonces, bueno, voy a ingresar ahí. Eso también es una opción que se va ajustando a medida que uno abre el foro. Bueno, eso puede ser una ayuda, y otra ayuda, si vos ves que bueno, quizás están entrando y no están participando, pero están leyendo las intervenciones, ¿no? Pero bueno, lo de la idea lectura, es que, digamos, que lo aprovechen, ¿no? Porque claro, y sí. yo digo, Sí. como tengo una respuesta, solamente una chica me preguntó y nada más. O sea que en foro para uso general estaría bien. Sí. Foro para general está bien. Muy Sí. bien. Sí. ¿Seguimos? No sé dónde me perdí. Estabas en adjuntos y recuentos. Sí. A ver. Estoy acá. No, un segundo, porque justo esa barra está.
Pero, perdón, Vamos acá. Bueno, y lo último que nos quedaba acá, hay una opción de mostrar números de palabras. La sugerencia es, bueno, a ver, los foros no son un espacio donde monologar, y si cada intervención va a ser como similar a una tesis de doctorado, la realidad es que la gente no va a leerse. Ya cuesta bastante que en los foros las personas o los estudiantes se lean, entonces quizás el profesor como sugiere determinada cantidad de palabras por intervención, como una medida relativa a tener en cuenta para autorregular lo que uno escribe. Entonces acá tiene la posibilidad de cliquear, mostrar el número de palabras para que uno vaya viendo, digamos, si está dentro de la extensión de la intervención esperada. Bueno, son detalles, pero que bueno, pueden tener que ver con las consignas que puedan plantear. Cuestiones de suscripción. Bueno, ¿qué es una suscripción? Es un mail que le llega, un aviso, un mail que le llega a los estudiantes sobre cada una de las intervenciones que se van sucediendo en el foro. ¿Sí? Hay distintos tipos de suscripciones. En el marco de esto también hay que decir que cada estudiante y nosotros mismos, en nuestro perfil, podemos ajustar las preferencias acerca de cómo queremos que nos lleguen los alertas de los foros. Más allá que yo pueda decidir si quiero una suscripción opcional o no, desde mi perfil, el profesor tiene la posibilidad de ajustar la suscripción de este foro en particular. ¿Por qué digo esto? Hay distintos tipos de suscripciones. Forzosa, automática y deshabilitada. La suscripción opcional significa que todos están suscriptos, pero aquella persona que desde sus preferencias eligió no recibir alertas de foros, no las va a recibir. ¿Se entiende? La suscripción forzosa significa que, más allá de las preferencias del estudiante, va a recibir una alerta en su mail por cada intervención del foro. La suscripción automática significa que todos automáticamente están suscriptos, pero pueden darse de baja, y la deshabilitada es que no están suscriptos. Yo quiero hacer hincapié un poco en pensar, o en invitar a pensar con cierto criterio los tipos de suscripciones que elegimos. Este estado actual en el que vivimos de sobreinformación, donde seguramente a todos nos pasa que los mails están explotados, de información que llega de todos lados, quizás una suscripción forzosa a todos los mails, a todos los foros disponibles, quizás en una materia hay 5 o 6 foros, y eso se replica por todas las materias que el estudiante cursa. Y si yo voy a recibir un mensaje por cada intervención del foro en el que estoy suscripto, puede ser enloquecedor, ¿no? Y lo que por lo general se suele hacer es, no miro más. Entonces, tener ahí como cierto criterio, o ponerle el ojo en cuáles son las cuestiones que necesariamente deberían llegarle al correo de los estudiantes, porque es muy importante. Por ejemplo, los foros que funcionan como avisos, o sea que son como una suerte de noticias que nosotros mandamos, ¿no? Como se activó la clase 1, hay material nuevo para leer, entren al aula. Ese tipo de foro de avisos, quizás sí sea sugerido, se sugiera que tenga una suscripción forzosa, porque, bueno, es información importante que tiene, de la cual tiene que anoticiarse. De un foro de presentación, bueno, habría que ver si es necesaria una suscripción forzosa, ¿no? Entonces, ahí saber que hay opciones
y que eso hace también a la experiencia de cursada del estudiante. Pero conocer que como profesor tengo estas posibilidades. Y por otro lado, lo que yo les decía respecto al rastreo de lectura. El rastreo de lectura son esas intervenciones no leídas, marcadas con un numerito al lado de los foros, que le permiten al estudiante saber de ese foro cuánto no leyó. Eso quizás sí sea un buen recurso para ayudarlo a organizarse, con, bueno, me faltó entrar a este foro, en este foro pasaron un montón de cosas y me olvidé de entrar, veo que hay 40 intervenciones no leídas, entonces entro. Bueno, tengo la posibilidad acá de ajustarlo, ¿no? Suscripción forzada o suscripción opcional. La opcional también, digamos, el estudiante lo ajusta desde su perfil, ¿no? Dejamos ahí cierta libertad para el que lo quiera. Bueno, ajustes comunes del módulo. En los foros de consulta del aula de enseñar en el campus aparecieron algunas inquietudes porque en los foros no aparecía el botón de responder, o sea, el estudiante entraba al foro y no aparecía el botón de responder, entonces no se podía participar. Si no están trabajando con grupos separados, o sea, dentro de una misma comisión, trabajando con grupos separados, y trabajan para la comisión entera, en este caso siempre opten por revisar que no haya grupos. Elijan esta opción. Porque ya dada aparece la opción grupos separados. Entonces, si abren un foro que es para toda la comisión y no revisan eso, es probable que aparezca, falte el botón de responder. Entonces, si no son grupos separados, elijo no hay grupos. Si son grupos separados, porque quiero armar, no sé, 3 grupos de discusión, y quiero que entre ellos no se lean, bueno, ahí sí voy a tener que elegir grupos separados, ¿sí? Pero si no, siempre optar, si es un foro general, o si es un foro para todos, optar por no hay grupos, ¿sí? ¿Con esto está bien? ¿Vamos Perdón, bien? Marce, ¿puedo hacer por ahí una aclaración previa que para nosotros está súper naturalizada, pero quizás para muchos profes no? Vieron que las pestañas del campus tienen la pestaña de presentación, que es común a todos. Esperen que voy a poner la cámara. Que la pestaña del campus la primera pestaña, la de presentación, es común a todas las comisiones de una materia. Y después tenemos una pestaña para cada comisión. Si nosotros armamos un grupo en nuestra pestaña, la configuración es no hay grupos, ¿sí? Porque en realidad todo el grupo es la pestaña. Es una cuestión muy técnica, pero funciona de ese modo. Si armamos un foro en la pestaña general, donde están todas las comisiones y todos los estudiantes, en ese caso está lo que decía Marce. Podemos elegir, por ejemplo, grupos separados y enviarle un mensaje a nuestra comisión. Yo lo que recomiendo ahí, por ahí para no marearnos, es que lo ideal es usar no hay grupos desde la pestaña de nuestra comisión. Nada más. Era como una previa del modo de organizar el campus que es muy técnico y específico. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Si elijo, por ejemplo, suscripción forzada, ¿no? Para plantear un ejercicio y quiero que todos lo vean para que sigan el desarrollo de cómo lo vienen planteando los chicos. Si elijo suscripción forzada y obviamente filtro por mi grupo, no tengo que elegir no hay grupos separados, va solo la configuración, no hay grupos separados. Elena, una cosa es la suscripción forzada. Eso significa que les va a llegar a tus estudiantes un correo con las participaciones nuevas. Eso es una cosa. Otra cosa tiene que ver con las restricciones. ¿Sí? Que vos tenés que elegir ahí, no hay grupo. Son cosas distintas. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, o sea que si yo pongo suscripción forzada, a ellos no les va a aparecer la opción responder, porque si a ellos no les aparece la opción responder, entonces no podrían participar.
No, son cosas distintas. La suscripción forzada es solo un aviso que llega al correo. Frente a una intervención, ahora, si vos no ajustás esto de no hay grupos, no van a poder participar, entonces no va a llegar nada al mail. ¿Se entiende? Era la pregunta, entonces, tengo que hacer las dos. Son dos cosas distintas, sí. Son Ok. dos ajustes distintos. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más hasta acá? Marce, Sí. una pregunta con el tema de cuándo les llega el aviso ese de la suscripción. ¿Eso es lo que siempre llega a las 5 de la tarde, todos los avisos juntos, o con esto que estamos diciendo hay alguna posibilidad que ese aviso sea como más inmediato? Porque eso nunca me queda claro. No, eso debería ser inmediato. Bien. Y ahora, Si le pongo... media hora después de que suceda la intervención, porque cuando uno hace una intervención tiene media hora para editar. Después Sí. de media hora ya no existe la posibilidad de editar. Meli, ¿querés decir algo? Sí, Bien. que nosotros, el campus está configurado para que mande un mail al día, donde Ah, te llegan todas las participaciones al foro. Ese ok. mail al día llega a las 5 de la tarde. O sea, si Ah, ustedes está bien. mandan algo que quieren que sus estudiantes se enteren inmediatamente, tengan en cuenta esto, que ese mail al día llega a las 5 de la tarde. Perfecto. Si quieren ok. mandar algo inmediato, tienen que usar el correo Hmail. Ok. Eso sí Bien. llega en forma inmediata. Nada más. Bueno. Muy bien. ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? Bien. Restricciones de acceso, bueno, esto quizás para los profes un poco más avanzados que arman grupos separados dentro de su propia comisión. Acá no hay que hacer nada, no hay que añadir ninguna restricción. Si uno elige no hay grupos, acá no hay que hacer nada. Básicamente dejar que no hay ninguna restricción y no van a tener ningún problema después con el manejo del foro. Bueno, hasta acá cuestiones generales de las configuraciones. Ahora, digamos, me gustaría mostrar como algunos ejemplos de aplicaciones. Bueno, a ver si antes de eso quieren como comentar alguna cosa o decir alguna cosa. Una pregunta, si yo quiero compartir algo en el foro, por ejemplo, una foto de un ejercicio que resolví en mi carpeta, ¿puedo hacerlo como hacen ellos? Sí, Puedo hacerlo. Busco sí. la... Gracias. También existe una herramienta que, bueno, no nos convoca hoy, pero que es muy interesante, que es base de datos. La herramienta base de datos lo que te permite es tener en un mismo espacio, colaborativo también, la posibilidad de que se vayan subiendo distintos tipos de materiales, ya sean imágenes, links, textos, comentarios, pero bueno, quizás eso es para otra vuelta, pero tranquilamente el foro puede ser un espacio en donde ellos puedan subir imágenes, pueden subir dentro del editor de texto y las pueden adjuntar también como archivo. Sí. Marce, te paso una pregunta que está en el chat que viene ahora, que es ¿qué pasa si cambio la configuración del foro, entiendo, y algún alumno ya participó y después Iván tenía una pregunta que está ahí haciendo señales de humo con las manos? Quizás la quiere agregar. Sí, yo quería preguntar con respecto a restricciones. Si yo quiero que el foro se cierre en determinada fecha, si uso entonces restricciones. Usás disponibilidad. Solo disponibilidad. Disponibilidad. Bien, gracias. Restricciones son para grupos, calificaciones, digamos, para otras. Con Bien, disponibilidad, vos marcás la última fecha de cierre y ya no te puedo participar. ya está, perfecto, gracias. Nada. Sí, Marce, ¿vos querés seguir comentando algo o está bien que focalicemos en las preguntas? Yo tengo los ejemplos de aplicación, pero pueden quedar en el campus, no, como quieran. Bueno, No, un poco los mencioné, lo que viene ahora un poco es mostrar cómo con distintos tipos de foros uno puede armar determinadas consignas.
Entonces, si les parece, sigamos con la presentación de Marcela y después nos tomamos unos minutitos para las preguntas, y si llegaran a quedar preguntas, vemos las comparten y después las devolvemos vemos en qué formato las trabajamos. Pero Las seguí podemos si querés con seguir la en- presentación, así no nos queda colgado, ¿no? Perdón, pero podemos seguir las preguntas también en Enseñar en el Campus. Abrir un Sí. foro específico sobre uso de foros y seguirlas ahí, que digo, sería súper modélico poder trabajarlo en el foro mismo. Sí, hacemos. Bueno, entonces lo que queda. Muy bien. Son, bueno, algunos ejemplos de aplicación que saqué de nuestro campus. Algunos usos didácticos. Bueno, el primero, foro para uso general, el que les decía, digamos que se abren distintos silos e ilimitados, y todos pueden participar las veces que quieran. Y como ejemplo, aparece un foro de consultas técnicas. En este foro de consultas técnicas lo que se hace también es un poco, se intenta organizar cómo planificar las distintas preguntas que vayan surgiendo, porque en la trastienda, y les cuento, suele ser un caos, ¿no? Porque uno abre un foro de consultas generales y aparecen, no sé, hola en el asunto y no sabes qué bien que está preguntando, o dentro de un mismo hilo se preguntan muchas cosas, entonces la persona que llega a buscar esa misma consulta tiene que revisar. Entonces, si uno utiliza, por ejemplo, un foro para uso general como un foro de consultas, bueno, un poco dar ciertas pautas de cómo participar. Eso también hace a la alfabetización digital de todos nosotros y de los usuarios. Por ejemplo, subir en el asunto o en el nombre del foro la consulta bien específica y hacer una consulta por hilo. Cosa que si 15 días después a alguien le surge esa duda, pueda encontrarlo fácilmente, ¿no? Bueno, esa es una. Esperen, porque no encuentro. Ay, no. Perdón, porque me tapa la. Un segundo. Bueno, el 2. Foro de preguntas y respuestas, este foro en el cual el profesor hace una pregunta y el estudiante solo puede responder cuando responde, y solo puede ver las intervenciones de los compañeros solo una vez que responde. Ideal para evaluar o mostrar posicionamientos propios de evaluaciones. Y acá está, digamos, una consigna de análisis metacognitivo en el marco de un proceso de evaluación, ¿no? Una pregunta acerca del propio proceso de aprendizaje, y bueno, es personal, ¿no? Es personal. Esto lo paso rapidito porque algunas cosas ya las comentamos. El debate es sencillo, el profesor plantea un único tema, no diversos, sino un único tema, y es respecto del, en el que hay que debatir, ¿no? Los que tienen que debatir respecto de ese punto específico. Bueno, hay muchos, muy potentes. En este caso, se invita a realizar una producción multimedial, un poco recuperando ciertas representaciones respecto del rol de estos estudiantes, y una articulación con marcos teóricos. Lo que quiero mostrar en este foro es que, como ven, digamos, las intervenciones se van sucediendo espacialmente, son en un mismo espacio, lo cual facilita la lectura, ¿no? Y el seguimiento. Y por último, cada persona plantea un tema, bueno, similar al foro de uso general, con la diferencia que solo un tema se puede plantear, ¿no? Y en este caso, que a mí me encanta esta consigna, se pide que se grabe un podcast o un audio a una persona, se le haga una entrevista, que hable como otra lengua, y se le pregunta qué es la universidad pública para ella. Y la verdad que es un formato de foro apropiadísimo, porque, digamos, cada estudiante tiene su propio hilo y deja su propio material. Bueno, hasta ahí los ejemplos de aplicación medio rapiditos pasados.
Bueno, había consultas y había dudas, ¿no? No, les cuento que no leí el chat, o sea, discurrió por otra... Sí, Camila quería... Yamila. Te hago una consulta. Me está pasando que los foros salen publicados en la síntesis que manda la UNAUR una vez por día. La pregunta es, ¿eso es sí o sí o se puede anular de algún modo? Si el estudiante lo ajusta desde sus preferencias, puede no recibirlo. Si el contenido de ese resumen en algunos foros tiene suscripción forzosa, la va a recibir igual. Pero en realidad lo que sucede es que sale publicado en la síntesis que a mí me llega. Es eso entonces. Le llega la síntesis de los foros a los cuales está suscripta. Claro, vos no ves los foros de toda la universidad, ni toda la universidad está viendo tuyo. Perfecto, pero eso quiere decir que los demás no están viendo tampoco esos foros. Solamente las personas que están matriculadas en el aula y en tu comisión ven esos intercambios. Perfecto, esa es la Para pregunta. ver algún foro general, debería ser un foro que se mande, por ejemplo, desde la página de inicio del campus. Si Perfecto. el administrador envía un foro desde ahí, todos lo verían. Pero en este caso es lo que sucede en tu aula y en tu comisión. Genial, gracias. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. Sí, mira, si bien es la primera semana y estamos recién arrancando, lo que yo noto es que la costumbre de los pibes es como que se relacionan solos con el profesor. No se sienten todavía como parte de un conjunto, digamos. Entonces, la impresión que tengo es como que es cara a cara. Inclusive les mandé una nota al respecto de eso, para aumentar las interacciones, para que, bueno, crezca algo social adentro de la comisión, digamos, ¿no? Y después volverme para mi casa. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay alguna forma de incentivar eso? Cuando decís que se comunican personalmente con vos, ¿a qué te referís? No, a que parece ser que las consultas en el foro, por ejemplo, son muy del alumno hacia el profesor, pero como una forma lineal, ¿se entiende? Como que no siento que se pueda recrear todavía, quizás es muy temprano, pero todavía se puede recrear una cuestión más grupal. ¿Sí? ¿Eso se da con el tiempo? ¿Se da porque sí? ¿Uno puede hacer algo para que se dé? Está bien el adverbio temporal que usaste de aún, porque claro, hoy, digamos, sos la figura referente y donde atienden como a referenciar el saber. La posibilidad de conformar comunidad lleva un tiempo, pero, por ejemplo, a mí me llegan, por ejemplo, algunas consultas por chat, ¿no? De cuestiones relativas al aula, y bueno, yo los referencio, los invito a que participen del foro de consultas, digo, como las cuestiones que pueden socializarse, bueno, que ellos empiecen como a habituarse a utilizar herramientas más colectivas. Pero bueno, eso... Y yo ahí agregaría, Patricio, pero me parece que es una pregunta bien interesante, es, en la medida de lo posible, ir trabajando desde las consignas, propuestas que quieran la interacción. En la medida que las consignas o alcanza con responderlas uno a uno, de manera unilateral, digamos, o bidireccional, va a pasar esto. Yo genero una cuestión, y progresivamente, como dicen tanto Patricio como Marcela, algo que vaya construyendo la interacción, propongo el trabajo en grupo, propongo que se lean entre ellos para hacer algo conjunto, propongo que se pueda responder. Sí, te digo esto porque, por ejemplo, tanto a Sergio como a mí nos pasó que dábamos un trabajo en parejas y nadie podía conformar una pareja, ¿no? Es decir, no hubo una búsqueda de otros compañeros que se pudiesen sumar, aunque sea el número 2. Pero entonces, perfecto, ahí están haciendo un trabajo para ir lográndolo, lo que a lo mejor hay que generar es cómo hago para formar las parejas, y a lo mejor es decir, bueno, trabajan estos dos, ir trabajando en ese camino como haríamos en la presencialidad, ¿no? Uno puede proponer una consigna en la presencialidad,
y no se genera la vinculación, aunque sean de a dos, y termina diciendo, bueno, ahora júntense de a dos y hagan esto. Bueno, esto es lo mismo. Es menos natural, con lo cual hay que provocarlo más, quizás. En algún caso, en otro no, como todo grupo. Pero es bien interesante la pregunta. Bueno. Y yo agregaría una cosita ahí a lo que dice Pato, que es darle un tiempo al armado del grupo. Por ejemplo, si propones una actividad de grupos de 2, quizás es una semana para que se armen los grupos. Y recién la otra el trabajo, porque, digo, es muy frecuente que cuando ya está la consigna y además tienen que armar el grupo, eso, se va, tardan más, hay un tiempo grande en la organización del grupo de la virtualidad que es mucho mayor que en la presencialidad. Sí, claro, a mí me interesaba básicamente el aspecto social, es decir, que salgan y estuvieron con un grupo de gente laburando, ¿entiendes? Digamos, no estuvieron intercambiando. Entiendo que es el tiempo, está bien, listo. Para mí está bien. Sí, y aparte me parece que también, como decíamos, a ver, para los estudiantes también es algo muy difícil pensar cómo te vas a poner a charlar o a juntar a estudiar con otro que por ahí en las primeras semanas no tenés ni siquiera muy claro quiénes son. Digo, por ahí hay en comisiones o en materias donde hay algunos que se anotaron con amigos o amigas o conocidos, ¿sí? Pero la mayoría suponemos que se van a estar como descubriendo dónde están a lo largo de la primera y segunda semana. Entonces me parece que ahí también hay que dar un tiempo como para ver cómo eso fluye. Y sí me parece que ahí parte de lo que nosotros podamos hacer en la intervención en los foros, también tiene que apuntar a esta cosa de ir construyendo comunidad. No sé, me parece que por ahí en los foros de presentación es algo que se puede como intervenir. Claro, yo recibí intervenciones de alumnos. Diciendo, bueno, si se ataron con compañeros, si... No, eso. No, que te digo esto porque recibimos intervenciones de alumnos, por ejemplo, donde nos decían, bueno, esto de que sea pareja debe ser un error en la redacción. En realidad nosotros no podemos juntar ninguna pareja. Entonces les hice una nota aclaratoria diciendo que no era un error, digamos. Que en realidad nosotros buscábamos la cosa social del tema y bueno, eso es. Pero está, algunos lo interpretaban así, es un error en el planteo. Camila quiere preguntar algo. No, Camila, en realidad quería, estoy aprendiendo totalmente, pero ayer me pasó lo mismo. Intenté un foro y era como todo cortado. Entonces promoví un chat. Y la realidad que funcionó lo social en el chat. Yo desaparecí incluso. Empezaron charlando entre ellos, se pasaron teléfonos, y yo intervení para decir, cuéntense qué otras materias están haciendo, pero fue re breve mi intervención, desaparecí y se generó esto social que en el foro no lo lograba. No sé si está bien, pero no sé, me funcionó ayer, qué sé yo. Sí, es la técnica Canizo, de desaparecer así de pronto, lo podríamos llamar así. Dale, Marcelo. Aclaro que he trabajado con el compañero Patricio Calvo, ya tenemos como una historia de trabajo compartida. Sí, de trabajo más tuyo que mío, ¿no? Pero bueno. Dale. Yo Marce, quiero contar algo. Estaba Marisa Farber con la mano levantada, no sé si quería consultar o era que quedó la manita levantada. No, es que quiero consultar. Lo que pasa que, bueno, digo, nada, era parte de las reglas, ¿no?, de etiqueta, esperar que me den el pie. El tema que a mí nos está resultando un poco complicado es la falta de herramientas para que nos veamos, ¿sí? Nosotros en la presentación de la materia, esto por eso excede un poquito, tiene que ver con lo del foro, pero no necesariamente. Hicimos un video, pero bueno, la parte visual se va a transformar en un problema, o sea, está interesante que funcione todo tipo radio, pero sobre todo en nuestra materia, donde es una materia que es medio del comienzo, la gente no necesariamente se conoce, y por lo menos tener una herramienta que ofrezca la posibilidad de verse, aunque sea una vez cada tanto, nos va a faltar. Entonces, nada, yo puedo tener acceso al Zoom gratuito, pero eso implica encuentros de 40 minutos o una cosa así. O sea, me parece que falta una instancia
mínima donde nos podamos ver, si no se hace muy difícil, por lo menos para nosotros que no estamos tan acostumbrados a la virtualidad, esto de estar tan a ciegas es muy duro. Perdón, estaba silenciada. Marisa, ahí, en realidad 40 minutos en el marco de una clase es un buen tiempo, pensando en una actividad que busca acercar y demás. No obstante, hay otras herramientas, por ejemplo, Jitsi Meet, que es gratuita, es un software libre, y no tiene límite de tiempo, que también se puede usar. Sí tengamos en cuenta el tema de los datos de los estudiantes en relación con todas estas herramientas. El CIN consiguió que tanto Movistar como Personal como Claro liberen todas las páginas .edu en cuanto a consumo de datos. Fernando Puricelli estuvo haciendo una prueba y la verdad es que funcionó bien. Pudo navegar en el campus, en los recursos del campus, sin consumir datos, pero tengamos en cuenta que todas las herramientas de videoconferencia consumen datos, pensando en propuestas que por un lado nos permitan acercar, pero en esta limitación que tiene que ver con el acceso, de propuestas que quizás si están más fundamentadas en los recursos del campus, no dejan afuera a nadie. En cambio, este tipo de propuestas consumen datos y tienen esa limitación. No obstante, hay muchas, hay gratuitas. En el mismo campus tenés Big Blue Button. Sí, bueno, pero en Big Blue Button, eso es lo que pasa, Meli. En Big Blue Button le sacaron el video, entonces no lo podemos usar. A eso me refiero. Estamos usando eso nosotros. No, pero ¿cómo le sacaron el video? Big Blue Button tiene el video. Sí, pero no está habilitado y no se puede usar. No estaba funcionando. Después, hay algo que es el límite de los servidores. El Big Blue Button está habilitado y sigue estando habilitado. Sí, o sea, no hay forma que el servidor que tenemos soporte todas las comisiones usando Big Blue Button. Por eso decimos un poco es apostar a la diversidad de tecnologías. Un Zoom con una cuenta gratuita se puede hacer durante 40 minutos, y Jitsi, que después pasamos el enlace y creo que hay algún tutorial en enseñar, o si no lo compartimos, también es gratuito y también se puede hacer sin límite de tiempo. Todas estas están disponibles, yo diría, pensando en una cuestión casi de sincretismo, de usar algunas teniendo en cuenta que hay limitaciones en cuanto a la conectividad de los estudiantes. Sí, eso está, pero digo, esto que vos me decís, es cierto que el Big Blue Button no se puede usar así de esa manera por la disponibilidad del servidor. Ahora, ir habilitando cada tanto en algún turno o algo así no es posible. Pero después lo revisamos porque no está inhabilitado. O sea, no hay ninguna definición institucional de inhabilitar nada. Lo que pudo haber pasado es que el día que lo quisiste usar esté saturado, se cuelgue o lo que sea. Pero no cambiamos nada de la configuración central del Big Blue Button. Y digo... Las últimas veces que lo quisimos usar, no había acceso al video, pero bueno, no importa. Después lo revisamos, pero no tiene que ver con una definición de bajar el Big Blue Button, todo lo contrario. De todos modos, esto de apostar a una diversidad de herramientas. Sí, por supuesto, sí, eso se entiende. Gracias. De nada. Marce Silvina Corbeta levantó la mano. Bueno. Hola. Escuchando a los compañeros, se me ocurría compartirles una experiencia en el campus. Tengo 80 estudiantes en la materia. Así que decidí armar grupos y armé un foro de intercambio. Y en el marco de las distintas consultas que los estudiantes me fueron haciendo, bueno, hay una trampita, las consultas me las hacían por privado, entonces les pedí que empezaran a hacer la consulta compartida en el foro de intercambio, y los grupos se empezaron a organizar y tomaron una dinámica propia, y en la actualidad la verdad es que tengo ya una buena conformación de los grupos, intercambiando y generando documentos compartidos, colectivos en Drive.
Eso por un lado. Por otro lado, una pregunta que tiene que ver con si yo quiero en un foro de reflexión quizás pedirles, más allá de la retroalimentación que les haga, pedirles que profundicen. Quería ver si existía la posibilidad de agregarle al foro de reflexión algunos botones que digan aprobado o profundizar, de modo de que también ellos vayan viendo, más allá de mi respuesta o mi retroalimentación, la posibilidad de que sigan trabajando, digamos. A ver, quizás no comprendí la consulta. ¿Que aparezca automáticamente? Sí. Yo tengo otros, bueno, trabajando en otra plataforma, tengo botones que dicen aprobado, desaprobado, profundizar. En general utilizo aprobado y profundizar, nada más. Entonces eso me permite, en primer lugar, hacerle una retroalimentación, pero por otra parte que cada grupo o cada estudiante vea si tiene que profundizar respecto a la reflexión. Y no lo estoy viendo, no me aparece en los foros de reflexión en el campus de UNAUR. Se puede configurar eso a nivel central, hay que pedirlo, se pueden configurar, son escalas de calificación. Ah, bien. Ahí en el mismo formulario podés pedirlo y le pedimos a nuestros webmasters, que ya son 3, que lo configuren. Perdonen, voy a hacer de la mala de la videoconferencia, pero son las 12:30. Estamos como medio pasaditos de tiempo. Yo propongo, si quieren, hagamos 1 o 2 preguntitas más para cerrar y retomamos, dejamos un espacio abierto en forma sincrónica en el aula enseñar en el campus para que todos puedan seguir consultando, incluso podemos compartir algún tutorial chiquito de alguna cuestión muy, muy puntual. Diría, si es algo de configuración, dejémoslo para ese espacio, porque lo podemos trabajar a partir de un tutorial y va a ser más fácil incluso para quien quiera seguir el paso a paso. Si es algo más general que quieran compartir, estamos. Inhibí las preguntas completamente. Quizás hay algunas preguntas que abriendo un foro en el aula de enseñar podemos ir trabajando, como por ejemplo cómo funciona avisos, cómo configurarlo. Estas cuestiones, anótenla que las podemos ir trabajando ahí. Yo quería hacer una pregunta. Recién una compañera habló de armar grupos dentro de las comisiones. ¿Cómo se logra eso del armado de grupos en el foro dentro de las comisiones? Bueno, es complejo. Es sencillo, pero tiene cierta complejidad. Un tutorial con un paso a paso lo podemos... Perfecto. Si pueden poner un tutorial de eso, a mí me interesaría mucho y me parece que a otros compañeros que tenemos comisiones muy numerosas, de 80 o 90, sería bueno. Muchas gracias. Es más, mira, en el video que grabó Laura Marotias, que está en la pestaña de inicio del aula Enseñar en el Campus, creo que ella, en una parte como de la charla que da indicaciones acerca de cómo es el armado de grupos. Pero perfecto, en todo caso, abrimos un hilo de consulta y lo trabajamos bien en profundidad. Pero si ya querés... Lo veo ahí. Fíjate en ese video que está en la pestaña de inicio. Perfecto, muchas gracias. Trabajó bastante el tema de conformación de grupos. Perfecto, gracias. Pero la seguimos, si no. Voy con un avisito para la semana que viene y retomo alguna cuestión del chat, Marce, si te parece. Semana que viene, entonces nos centramos en ver informes y posibilidades de los informes para hacer el seguimiento y acompañamiento de nuestros estudiantes. Y las compañeras del taller del laboratorio de escrituras se ofrecían a colaborar en el armado de un material sobre uso de foros. Si les parece bien, podemos compartirles la presentación de Marce, que me parece que puede ser un insumo interesante para tomar como punto de partida de ese material, y desde ya, muchas gracias. También hicieron la semana pasada un aporte que vamos a compartir en Enseñar en el Campus, y la verdad que es muy interesante ver lo que se va dando de los distintos cruces
entre disciplinas y un trabajo en colaboración que va apareciendo muy fuertemente con los referentes tecnopedagógicos y en el espacio de enseñar en el campus, que es sumamente interesante, que también son las cosas que nos habilitan la tecnología, y me parece que está buenísimo ponerlo en valor. Nada más por acá, no sé si Rodolfo, ¿querías decir algo? Sí, quería una cuestión pequeña técnica. Cuando en el foro uno puede poner la cantidad de palabras para que los chicos escriban en sus intervenciones, ¿es un limitante o es una sugerencia? Digo, es como es una sugerencia. Sí, por lo general, no sé, yo no suelo ver foros donde se ajuste así, digamos, porque uno puede como a veces extenderse un poco más, un poco menos, pero es una sugerencia, según entiendo. Ok, gracias. Ojo que si lo pones en la configuración con una cantidad de caracteres, ahí es preciso. Si lo decís alrededor de 300 palabras, 100 palabras, 50 palabras, es sugerencia. Pero si lo pones tantos caracteres en algún lugar de la configuración, límite. Ah, eso, yo preguntaba en la configuración, digo, yo pongo 200 palabras, no pueden escribir más de 200. No, 201, viste, cuando en un formulario corta, te va a cortar. Ah, eso preguntaba, perfecto, sí, perfecto. Sí, como Twitter, digamos. Exacto. 140. Claro. Ah, eso, bueno. Claro, lo que dice la otra de Marcela es explicar, decir, escriban alrededor de tantas palabras, es otra. Okay. 10 líneas, 15 líneas, y uno más o menos puede orientarse. Para que no sea un corset también, a veces a uno le cuesta un poquito más como expresar. Bueno, queremos agradecer especialmente a Marce, que preparó con la prolijidad y el amor de siempre esta presentación, que estuvo muy linda, y todo lo compartido, que la verdad que sabe un montón y tiene un estilo sumamente claro que agradecemos mucho. Bueno, yo agradezco la oportunidad de compartir este momento, y ya participaré de otros encuentros como participante. Muchas gracias a todas y todos por estar acá hoy sábado. Los dejamos ya, me imagino, preparar el almuerzo tranquilos. Bueno, y nos seguimos encontrando, nos vemos el viernes que viene. Adiós. Chao, gracias. Gracias.